Hola a todos, sean muy bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy, desafortunadamente, necesito compartir con ustedes una noticia extremadamente triste e inesperada, algo que nos tomó por sorpresa hace pocos instantes. Vamos a hablar sobre el trágico acontecimiento que involucra al padre Marcos Galvis. Para quienes no lo conocían, el padre Marcos Galvis era una figura muy respetada, admirada y seguida por miles de fieles en todo el mundo. Sus palabras tocaban profundamente el corazón de las personas y su misión evangelizadora transformó muchas vidas. Por eso, lo que pasó hoy nos dejó a todos profundamente conmocionados y emocionados. Esta es una noticia que jamás quisiéramos dar, pero es importante que ustedes estén informados sobre este triste episodio que con certeza va a impactar a cada uno de ustedes. Antes de compartir todos los detalles de esta historia tan dolorosa, quiero pedirles un favor especial a cada uno de ustedes. Si aún no están suscritos aquí en el canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así estarán siempre al tanto de nuestras noticias y contenidos importantes. Este gesto de apoyo es fundamental para que podamos continuar trayendo información relevante y de calidad para todos ustedes. Marcos Galvis nació el 18 de agosto de 1989 en Punta de Piedra, una pequeña comunidad en el estado de Barinas, Venezuela. Desde los primeros años de su vida, su historia estuvo marcada por la fe y la presencia constante de la religión. Era hijo de Gerardo Marco Antonio Galvis y de María Zenaida Jaimes Toro. Junto con 4 hermanos, creció en un hogar donde la tradición católica no era solo una práctica de domingo, sino parte del día a día. Las mañanas y las noches a menudo comenzaban y terminaban con oraciones en familia, dirigidas unas veces por los padres y otras por los abuelos. Aquellos momentos de devoción dejaron huellas profundas en el corazón del pequeño Marcos. El ambiente en que vivía no estaba lleno de riquezas materiales, pero sí abundaba el afecto y la espiritualidad. La fe católica estaba presente en cada gesto sencillo de la vida cotidiana. La mesa servida con una oración de agradecimiento, los rosarios rezados en grupo, las historias de santos contadas por los abuelos alrededor de la casa. Todo eso despertaba en él un interés especial, como si desde temprano sintiera un llamado que iba más allá de una infancia común. Ya de niño, Marcos mostraba curiosidad por aprender sobre la Biblia. Le gustaba escuchar las lecturas durante las misas y hacía preguntas que sorprendían a los adultos. Mientras otros niños se distraían, él permanecía atento, como si aquellas palabras fueran semillas plantadas directamente en su alma. Fue en ese ambiente donde comenzó a nacer la idea de que su vida podía estar unida de manera especial al servicio religioso. A medida que crecía, la comunidad de Punta de Piedra notaba en él a un niño diferente. Era alegre, pero también serio cuando se trataba de temas de fe. Disfrutaba ayudar al sacerdote local durante las celebraciones, llevando objetos litúrgicos y participando en pequeños servicios en el altar. Esa experiencia lo acercaba cada vez más a la vida religiosa. Para muchos vecinos ya era evidente que Marcos seguiría un camino dedicado a Dios. Poco a poco esa inclinación se consolidó en forma de vocación. Animado por su familia, especialmente por sus padres y abuelos, decidió ingresar temprano al seminario de Barinitas. La decisión no fue tomada a la ligera. Sabía que estudiar en un seminario significaba disciplina, dedicación y alejarse de ciertas comodidades de la juventud. Aún así, su deseo de profundizar en el llamado divino era más fuerte que cualquier dificultad. En el seminario encontró un ambiente que le permitió madurar en la fe y dar los primeros pasos de su vocación sacerdotal. Las oraciones, los estudios de filosofía y teología y la convivencia con otros jóvenes que compartían el mismo propósito fortalecieron su elección. Allí comenzó a comprender que ser sacerdote no era solamente celebrar misas, sino entregar la vida al servicio de una comunidad necesitada de orientación y esperanza. Los formadores pronto notaron su empeño. No era solo un estudiante aplicado, sino alguien que se dedicaba de corazón. Las responsabilidades que asumía eran cumplidas con seriedad, mostrando madurez más allá de su edad. Marcos empezaba a prepararse para una misión que un día sobrepasaría las fronteras de su tierra natal, aunque en ese momento no podía imaginar la dimensión que su vocación alcanzaría en el futuro. Así, entre oraciones, estudios y momentos de convivencia, Marcos Galvis daba sus primeros pasos hacia el ministerio sacerdotal. El seminario se transformaba en su segunda casa y la fe aprendida en familia florecía con más fuerza. El camino apenas comenzaba y muchas etapas llegarían para marcar su vida y su historia ministerial.
El paso por el seminario fortaleció en Marcos Galvis la convicción de que su vida debía estar dedicada plenamente al servicio de Dios. Después de años de preparación académica, espiritual y pastoral, llegó uno de los momentos más importantes de su trayectoria. El 30 de enero de 2016 fue ordenado diácono en Barinitas, Estado Barinas. Aquella ceremonia significó no solo un compromiso con la Iglesia, sino también el inicio de un camino que lo llevaría a acompañar más de cerca a los fieles. Durante su tiempo como diácono, aprendió a escuchar, a servir y a estar presente en las necesidades de la comunidad. Fue una etapa en la que descubrió la importancia de la humildad y de la entrega silenciosa. Meses después, el 7 de octubre de 2016, cuando tenía 27 años, fue ordenado sacerdote. La ordenación sacerdotal fue celebrada con gran alegría por su familia, amigos, compañeros de seminario y por la comunidad que lo había visto crecer en la fe. Ese día marcó un antes y un después en su vida. Vestido con las vestiduras sacerdotales, Marcos asumió un compromiso definitivo: ser mediador entre Dios y su pueblo, un puente de esperanza en medio de las dificultades que atravesaba la sociedad venezolana. Los primeros años de su ministerio estuvieron llenos de entusiasmo y entrega. Fue destinado a trabajar en comunidades locales del estado Barinas, donde la realidad no siempre era fácil. La situación económica y social del país se hacía sentir en la vida de los fieles. Muchas familias sufrían la falta de alimentos, medicinas y oportunidades. Pero aún en ese contexto difícil, Marcos encontraba maneras de animar a su gente. Sus misas eran momentos de encuentro comunitario en los que la fe servía de refugio frente a la adversidad. Además de celebrar la Eucaristía, se dedicaba a visitar hogares, escuchar confesiones y acompañar a enfermos. Su estilo cercano lo hacía querido entre las personas que lo veían no solo como sacerdote, sino como un amigo dispuesto a compartir alegrías y tristezas. Su juventud también le permitía conectar con los más jóvenes, quienes se encontraban en él un referente positivo capaz de entender sus dudas y preocupaciones. En esta primera etapa aprendió que el sacerdocio no es un camino sencillo. Muchas veces debía enfrentar críticas, incomprensiones e incluso la soledad. Sin embargo, cada dificultad reforzaba su vocación. Marcos no veía su labor como un sacrificio vacío, sino como una oportunidad de sembrar esperanza en medio de un pueblo que lo necesitaba. Su confianza estaba puesta en Dios y esa certeza lo impulsaba a continuar con firmeza. La gente comenzó a notar que sus homilías eran diferentes. No se limitaba a repetir textos, sino que buscaba explicar el Evangelio de manera sencilla y práctica, relacionándolo con la vida diaria. Este estilo pronto lo distinguiría y lo prepararía para un camino más amplio que lo llevaría a trascender las fronteras físicas de la parroquia. Marcos no lo sabía aún, pero el púlpito dejaría de ser solo el altar de Barinas para convertirse en una ventana al mundo entero. Así, mientras fortalecía sus raíces como sacerdote, surgían en él las primeras inquietudes de comunicar la fe más allá de su entorno inmediato. El próximo paso lo llevaría hacia un escenario inesperado: las redes sociales, un espacio que transformaría por completo su ministerio y lo haría conocido mucho más allá de Venezuela. El ministerio de Marcos Galvis comenzó a tomar un rumbo inesperado cuando descubrió en las redes sociales una herramienta poderosa para llegar a más personas. Lo que en un inicio fue una extensión de sus homilías parroquiales se transformó en un proyecto que traspasó las fronteras de Barinas. Su deseo de que la palabra de Dios alcanzara a quienes no podían asistir físicamente a la iglesia lo llevó a grabar y compartir reflexiones en Internet. Con sencillez y cercanía, comenzó a transmitir mensajes que conectaban con la vida cotidiana de la gente. El primer paso fue la creación de la serie Evangelio de hoy. En ella explicaba de manera breve y clara el pasaje bíblico correspondiente a cada día. Estas grabaciones hechas sin grandes recursos técnicos, pronto encontraron eco en miles de personas que se sentían acompañadas y guiadas por sus palabras. El estilo directo y la forma de explicar con ejemplos sencillos hacían que su mensaje resultara comprensible incluso para quienes tenían poco conocimiento religioso. La claridad y la pasión con que hablaba lo distinguieron de otros predicadores. Poco a poco su presencia en YouTube, Instagram y Facebook fue creciendo. Los seguidores no eran únicamente venezolanos. A medida que la crisis en su país obligaba a muchas familias a emigrar, los vídeos de Marcos se convirtieron en un puente de unión para la diáspora. Venezolanos en Colombia, Chile, Estados Unidos y España lo seguían como un referente espiritual que les recordaba sus raíces y les ofrecía consuelo en medio de la distancia.
Su voz también comenzó a llegar a comunidades hispanas en Europa, especialmente en países como Italia y Alemania. Lo que más sorprendía era la capacidad de Marcos para transmitir esperanza en contextos difíciles. No se limitaba a repetir oraciones, sino que ofrecía orientación concreta para los problemas del día a día. Hablaba de la importancia de la fe en momentos de enfermedad, de la necesidad de mantener la unidad familiar y de la fuerza de la oración frente a las injusticias. Sus palabras llegaban a quienes estaban en cárceles, hospitales, campos de refugiados o simples hogares donde la soledad parecía dominar. El impacto de su presencia digital fue tan grande que pronto se le reconoció como una de las voces católicas venezolanas más influyentes en el ámbito digital. Esto le dio un lugar especial dentro de la Iglesia, pero también lo expuso a nuevas responsabilidades. La audiencia esperaba cada día sus mensajes y Marcos asumió ese compromiso con disciplina y constancia. Preparaba sus reflexiones con estudio y oración, convencido de que la evangelización debía ser seria y responsable. Con el tiempo, sus plataformas crecieron hasta alcanzar cientos de miles de suscriptores y seguidores. Para muchos fieles, escuchar a Marcos era como tener una misa en casa, un recordatorio de que la fe no tenía límites de espacio ni de distancia. Así su nombre comenzó a sonar más allá de los templos locales, despertando admiración, pero también atención de quienes no siempre veían con buenos ojos la fuerza de su voz. Este ascenso digital, que parecía abrir un horizonte de luz, también traería consigo retos y controversias. Sus mensajes, cada vez más escuchados, no tardarían en incomodar a ciertos sectores preparando el camino. El alcance que Marcos Galvis había logrado en las redes sociales lo convirtió en una voz influyente, no solo en el ámbito religioso, sino también en la vida social de muchos venezolanos dentro y fuera del país. A medida que sus homilías y reflexiones se difundían, comenzaron a incluir temas que iban más allá de la espiritualidad cotidiana. Con un tono firme, pero sin recurrir a ataques directos, empezó a señalar la corrupción, la injusticia social y el sufrimiento del pueblo venezolano. Sus palabras no mencionaban nombres específicos, pero todos entendían a qué situaciones se refería. Era la voz de un sacerdote que no se conformaba con predicar en abstracto, sino que vinculaba la fe con la realidad concreta que vivía su nación. Este estilo atrajo una mayor audiencia, ya que muchos fieles veían en él a un líder capaz de expresar lo que ellos sentían y no podían decir públicamente. Sin embargo, también generó resistencia. Algunos sectores de la sociedad consideraban que un sacerdote no debía involucrarse en asuntos políticos o denunciar irregularidades sociales. Aún así, Marcos insistía en que el Evangelio exigía una postura clara frente a la injusticia. Para él, predicar no era solo hablar de rezos y dogmas, sino también defender la dignidad humana. Con el paso del tiempo, sus críticas comenzaron a incomodar a quienes se sentían aludidos. En algunos espacios se le acusó de utilizar el púlpito digital para hacer oposición política, aunque él siempre aclaraba que su misión era estrictamente pastoral. Lo cierto es que sus mensajes combinaban evangelización con denuncia social y esa mezcla lo convirtió en un símbolo. Muchos lo admiraban por su valentía, mientras que otros lo veían como una figura polémica que rompía con las formas tradicionales de la Iglesia. Los debates en torno a su figura crecieron. En redes sociales, seguidores y detractores discutían sobre el papel de un sacerdote en medio de una crisis nacional. Unos lo aplaudían por ser voz de los sin voz, mientras que otros lo señalaban de dividir a la comunidad con mensajes incómodos. Lo que nadie podía negar era el impacto de sus palabras. Su estilo claro, sencillo y directo llegaba a miles y cada vídeo despertaba comentarios, reflexiones y controversias. A pesar de las críticas, Marcos continuaba con firmeza. Sabía que su papel no era agradar a todos, sino ser fiel al Evangelio. En varias ocasiones explicó que su intención no era generar confrontación, sino invitar a la reflexión. Recordaba constantemente que Jesús mismo había denunciado las injusticias de su tiempo y que el sacerdocio debía seguir ese ejemplo. Esta convicción lo fortalecía frente a las presiones. El crecimiento de estas polémicas también lo preparó para nuevas etapas de su vida. Lo que comenzó como simples reflexiones espirituales ya era visto como un fenómeno social. Su ministerio digital no podía entenderse separado de la situación venezolana. Cada mensaje tenía un eco más amplio y sus seguidores lo asumían como referente espiritual y también como voz crítica de la realidad. Este camino de denuncias y controversias marcaría un punto de inflexión en su ministerio. Su figura se consolidaba en medio de tensiones y pronto surgirían cambios importantes que lo llevarían a servir en otros lugares.
La siguiente etapa de su vida lo conduciría a una experiencia decisiva fuera de Venezuela, donde su misión pastoral continuaría en un nuevo contexto. Después de varios años de servicio en su tierra natal, Marcos Galvis se consolidó como un sacerdote cercano a su comunidad. En Barinas trabajó como párroco en la iglesia de Santa Rosa en el municipio de Rojas. Allí encontró un espacio donde pudo aplicar todo lo aprendido durante su formación y sus primeros años de ministerio. La parroquia se convirtió en un punto de encuentro para familias que veían en él un guía espiritual dispuesto a escuchar y a acompañar en medio de los problemas cotidianos. Su presencia constante en las celebraciones y actividades pastorales fortaleció el tejido comunitario y lo convirtió en una figura querida por la gente. El trabajo en Santa Rosa fue intenso. No se trataba únicamente de celebrar misas, sino de organizar catequesis, visitar enfermos, formar grupos juveniles y apoyar iniciativas de solidaridad. La parroquia era un reflejo de la vida misma del pueblo venezolano, marcada por dificultades económicas, pero también por la fe y la esperanza de quienes se reunían en torno a la iglesia. Marcos encontraba allí la oportunidad de poner en práctica su vocación, y al mismo tiempo, desarrollar sus talentos como comunicador y evangelizador. Con el tiempo, su ministerio local se complementó con la labor digital que lo había hecho conocido más allá de Barinas. Muchos fieles de otras regiones seguían sus transmisiones y buscaban orientación espiritual a través de las redes sociales. Esa combinación de presencia física y virtual le dio un perfil particular dentro de la iglesia. Era un sacerdote que sabía estar en el altar de la parroquia, pero también en la pantalla de un teléfono móvil o una computadora. Esta dualidad lo preparó para desafíos mayores. En 2024, tras un proceso de discernimiento y con el apoyo de sus superiores, Marcos se trasladó a Madrid, España. El objetivo era continuar con su formación académica y al mismo tiempo integrarse en una comunidad parroquial. Fue asignado a la parroquia Santa María la Mayor y San Julián, en la capital española. Allí comenzó una nueva etapa que lo situó en un contexto distinto, con nuevas responsabilidades y retos. La emigración venezolana en Europa encontraba en su figura un referente espiritual que les recordaba sus raíces. En Madrid, Marcos no estuvo solo. Pronto se rodeó de otros sacerdotes venezolanos que también habían salido del país en busca de formación y de nuevas oportunidades de servicio pastoral. Esa convivencia le permitió mantener vivos los lazos con su tierra natal y al mismo tiempo adaptarse a la realidad de una iglesia europea. La comunidad lo recibió con apertura, reconociendo en él a un sacerdote joven con experiencia, energía y una fuerte vocación de servicio. El traslado a España no significó un alejamiento de sus seguidores digitales, por el contrario, reforzó su misión en línea. Desde Madrid continuó transmitiendo reflexiones y mensajes que llegaban a miles de personas alrededor del mundo. Su labor pastoral se expandía en dos direcciones: la atención a los fieles locales en la parroquia y la evangelización global a través de Internet. Este nuevo escenario lo colocaba en un punto de equilibrio complejo. Mientras buscaba crecer académica y espiritualmente en Madrid, también debía mantener la fidelidad a su estilo de evangelización digital. Ese desafío marcaría la siguiente etapa de su vida cuando surgirían tensiones con las autoridades eclesiásticas debido a sus transmisiones en línea. La llegada de Marcos Galvis a Madrid representó un nuevo horizonte para su ministerio, pero también trajo consigo desafíos inesperados. En la parroquia Santa María la Mayor y San Julián comenzó a trabajar con entusiasmo, integrándose en la vida parroquial y colaborando en las celebraciones litúrgicas. Su experiencia en Venezuela lo había acostumbrado a un contacto cercano con la gente y a una dinámica pastoral intensa. Sin embargo, pronto descubrió que en Europa las reglas eran distintas, especialmente en lo relacionado con la transmisión de celebraciones religiosas por Internet. Durante los primeros meses en Madrid, Marcos continuó transmitiendo misas desde la residencia donde vivía. Estas transmisiones, que ya contaban con miles de seguidores, eran para él una forma de mantener la conexión con su comunidad digital, formada en su mayoría por venezolanos emigrantes que buscaban en sus palabras un sostén espiritual. Sin embargo, la Arquidiócesis de Madrid tenía normas claras sobre las transmisiones litúrgicas. Según estas disposiciones, solo se permitía retransmitir misas desde los templos autorizados y bajo supervisión eclesiástica. Celebrar y transmitir desde un espacio privado no estaba contemplado dentro de las reglas. La situación pronto generó tensiones. Se le solicitó formalmente suspender estas transmisiones, ya que no se ajustaban a las disposiciones vigentes. Para Marcos, la noticia fue un golpe difícil,
pues veía en esas transmisiones una misión pastoral legítima que permitía acompañar a los fieles dispersos en diferentes países. Para muchos de sus seguidores, la decisión fue interpretada como un intento de silenciarlo. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de apoyo hacia él y críticas hacia la medida. Algunos consideraban que se trataba de una limitación innecesaria en un tiempo donde los medios digitales eran fundamentales para la evangelización. Marcos aceptó la decisión con obediencia, consciente de que el ministerio sacerdotal requiere respeto a las normas eclesiásticas. Sin embargo, dejó claro que su labor no terminaría allí. Aunque ya no podía transmitir misas desde su residencia, continuó activo en Internet con reflexiones, prédicas y mensajes bíblicos. Adaptó su contenido para seguir acompañando a los fieles sin contradecir las disposiciones de la arquidiócesis. De esa manera demostró que la obediencia no estaba reñida con la creatividad pastoral. Este episodio puso en evidencia la tensión entre las formas tradicionales de la Iglesia y las nuevas maneras de evangelizar a través de los medios digitales. Para algunos sacerdotes y fieles, las normas eran necesarias para proteger la liturgia y mantener el orden. Para otros, eran una muestra de rigidez en un mundo que necesitaba flexibilidad y apertura. En medio de ese debate, Marcos se mantuvo firme en su misión, convencido de que el Evangelio debía llegar a todos los rincones posibles. A pesar de la restricción, su influencia digital no disminuyó. Por el contrario, muchos lo admiraron aún más por su capacidad de adaptarse y continuar evangelizando en circunstancias adversas. Sus mensajes siguieron circulando con fuerza, llegando cada vez a más personas. El conflicto con las autoridades eclesiásticas, lejos de apagar su voz, terminó consolidando su figura como un sacerdote que unía obediencia con innovación. Este momento de tensión marcó un aprendizaje importante en su vida. La misión pastoral debía conjugar siempre fidelidad a la Iglesia con sensibilidad hacia las necesidades de los fieles. Y en esa combinación, Marcos encontró un equilibrio que lo impulsaría a profundizar en su vida personal y en su inserción comunitaria en Madrid. La vida en Madrid ofreció a Marcos Galvis un escenario diferente al que había conocido en Venezuela. Más allá de los conflictos iniciales con las transmisiones litúrgicas, logró adaptarse a la dinámica de la parroquia y a la realidad de una comunidad marcada por la diversidad cultural. Su carácter abierto y su lenguaje sencillo le permitieron establecer vínculos rápidamente, tanto con españoles como con inmigrantes de distintas nacionalidades. Entre ellos, los venezolanos residentes en la capital lo veían como un referente cercano que compartía sus mismas raíces y comprendía sus luchas. A nivel personal, Marcos mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal. A pesar de la distancia, seguía en contacto constante con su familia, recordando siempre el apoyo de sus padres y hermanos. En entrevistas y reflexiones mencionaba la importancia de ese lazo que lo sostenía en los momentos difíciles. Aunque vivía lejos, la identidad venezolana permanecía viva en él y se reflejaba en su estilo de predicación, en su acento y en la sensibilidad hacia quienes sufrían las consecuencias de la crisis en su país. Su vida en celibato, asumida con madurez desde el inicio de su vocación, le permitía dedicarse plenamente a la misión pastoral. No había registros de vínculos sentimentales y él mismo dejaba claro que su vida estaba consagrada al servicio de Dios y de la Iglesia. Esa entrega total reforzaba la imagen de un sacerdote accesible, cercano y comprometido. Muchos jóvenes lo buscaban para compartir inquietudes personales, seguros de que encontrarían en él un consejero atento y comprensivo. Las redes sociales continuaron siendo un pilar de su ministerio. Con creatividad y constancia, Marcos aprovechaba cada espacio para evangelizar. Sus mensajes llegaban no solo a creyentes practicantes, sino también a personas alejadas de la Iglesia que encontraban en su estilo directo un motivo para acercarse nuevamente a la fe. Su lenguaje, libre de tecnicismos y palabras difíciles, permitía que cualquiera pudiera comprender el mensaje del Evangelio. Esa accesibilidad fue clave para ampliar su alcance y mantener el interés de miles de seguidores. En la comunidad parroquial de Madrid también dejó huella. Participaba en actividades pastorales, acompañaba a los grupos de oración y colaboraba en proyectos de integración para inmigrantes. La experiencia de haber vivido en un país en crisis le daba empatía y sensibilidad frente a quienes llegaban a España buscando mejores condiciones de vida. Sus homilías y charlas solían incluir ejemplos relacionados con las luchas de los migrantes, lo que generaba identificación y cercanía. El equilibrio entre lo personal y lo comunitario fue una de las características más notables de esta etapa de su vida. Marcos no descuidaba su interioridad espiritual.
Dedicaba tiempo a la oración, al estudio y a la reflexión, convencido de que un sacerdote solo puede dar frutos si se mantiene unido a Dios. Esa vida interior era la fuente que alimentaba su misión pública, tanto en la parroquia como en las redes sociales. A medida que su presencia crecía, también comenzaron a surgir momentos de fragilidad. La presión de mantener un ritmo constante de producción de contenidos, sumada a las exigencias de la vida pastoral, afectaba su equilibrio emocional. Con el tiempo, Marcos hablaría públicamente de esas luchas internas, revelando que detrás de la imagen fuerte y serena había un ser humano que enfrentaba ansiedad y depresión. El crecimiento de la misión pastoral de Marcos Galvis trajo consigo un reconocimiento cada vez mayor, pero también una carga emocional que empezó a hacerse sentir con fuerza. El ritmo constante de trabajo, la exposición pública y las críticas recibidas fueron factores que poco a poco afectaron su estabilidad. Con honestidad, Marcos compartió en diferentes ocasiones que había atravesado momentos de ansiedad y depresión, experiencias que lo marcaron profundamente y que mostraban el lado más humano de su vocación sacerdotal. Las redes sociales, que se habían convertido en su principal medio de evangelización, eran al mismo tiempo una fuente de presión. Cada día debía preparar reflexiones, responder mensajes y enfrentar comentarios de apoyo, pero también de cuestionamiento. La expectativa de miles de seguidores que esperaban sus palabras generaba en él una sensación de responsabilidad enorme. No se trataba únicamente de hablar del Evangelio, sino de cargar con los dolores y preocupaciones de quienes lo seguían. Ese peso lo llevó en ocasiones a sentirse abrumado. Marcos reconocía que ser sacerdote no lo hacía inmune a las fragilidades emocionales. La ansiedad se manifestaba en noches de insomnio, en preocupaciones constantes y en un sentimiento de no ser suficiente. La depresión llegaba con silencios prolongados, con la dificultad de encontrar motivación y con el cansancio de sostener una misión exigente. Compartir estas experiencias públicamente fue un acto de valentía, pues en muchos contextos aún existe resistencia a hablar de la salud mental, especialmente en el ámbito religioso. Al hablar de sus luchas, buscaba transmitir un mensaje claro: los sacerdotes también son seres humanos que necesitan apoyo y oración. Invitaba a sus seguidores a no avergonzarse de pedir ayuda cuando atraviesan momentos de oscuridad interior. Recordaba que la fe no elimina las dificultades, pero sí ofrece herramientas para enfrentarlas con esperanza. La oración, la dirección espiritual y el acompañamiento profesional eran para él caminos válidos y necesarios para recuperar el equilibrio. El testimonio de Marcos inspiró a muchos. Personas que también sufrían ansiedad o depresión encontraron consuelo al saber que un sacerdote reconocía esas mismas batallas. Sus palabras sirvieron de motivación para que algunos buscaran ayuda y rompieran el silencio. En sus mensajes insistía en que la fragilidad no era un signo de debilidad, sino una oportunidad para crecer en humildad y confianza en Dios. Aunque estos episodios fueron dolorosos, también fortalecieron su ministerio. Aprendió a ser más comprensivo con las debilidades ajenas y a valorar la importancia de la empatía. En lugar de ocultar sus luchas, las transformó en un puente de cercanía con sus seguidores. De esta manera, la vulnerabilidad se convirtió en una herramienta pastoral que hacía más auténtico su testimonio. La experiencia con la ansiedad y la depresión mostró que detrás del predicador carismático había un hombre real con miedos y fragilidades. Esa sinceridad lo acercó aún más a la gente que lo veía como alguien capaz de comprender sus dolores. Sin embargo, también lo recordó de manera constante la importancia de cuidar su vida personal y sus vínculos más íntimos. En ese terreno, su familia y su entorno cercano jugaron un papel fundamental, sosteniéndolo en los momentos más difíciles y reafirmando su misión. A lo largo de su vida, Marcos Galvis mantuvo siempre un vínculo profundo con su familia. Desde su infancia en Punta de Piedra hasta su servicio sacerdotal en Venezuela y España, sus padres y hermanos fueron un pilar fundamental. Gerardo Marco Antonio Galvis y María Zenaida Jaimes Toro le transmitieron no solo la fe, sino también el valor del esfuerzo, la disciplina y el amor por la vida sencilla. En numerosas entrevistas y reflexiones, Marcos recordaba con gratitud a sus padres, quienes habían sido ejemplo de constancia y apoyo incondicional. Sus 4 hermanos también formaron parte de ese círculo íntimo que lo sostenía en los momentos de dificultad. La familia representaba para él un refugio donde podía ser simplemente Marcos, sin el peso de la figura pública ni las exigencias del sacerdocio. Aunque la distancia física se hizo más grande tras su mudanza a Madrid, el contacto permaneció constante. Llamadas,
mensajes y videollamadas eran parte de la rutina que lo mantenía unido a su tierra y a sus afectos más cercanos. En varias ocasiones expresó que el amor de su familia fue decisivo para mantener firme su vocación. Durante los años de seminario, el apoyo de sus padres y abuelos fue esencial para superar las dudas y el cansancio. En los momentos de ansiedad y depresión, la voz de su madre o las palabras de ánimo de sus hermanos eran bálsamos que lo ayudaban a seguir adelante. Esa relación sólida lo hacía sentirse acompañado incluso en los momentos más solitarios de su ministerio. En cuanto a su vida privada, Marcos se mantuvo fiel al compromiso del celibato. Nunca se registraron relaciones sentimentales y él mismo insistía en que su vida estaba consagrada totalmente al sacerdocio. Para él, el celibato no era una carga, sino una elección que le permitía entregarse con libertad al servicio de la Iglesia y a la misión evangelizadora. Vivía esa decisión con madurez y serenidad, convencido de que su plenitud se encontraba en la entrega a Dios y a los demás. La gente que lo seguía percibía esa autenticidad. Su transparencia en temas personales generaba confianza y lo hacía más cercano. No ocultaba sus luchas emocionales, ni idealizaba su vida sacerdotal. Se mostraba como un hombre real, con fortalezas y debilidades, pero profundamente comprometido con su vocación. Esa sinceridad era uno de los motivos por los que tantos jóvenes lo consideraban un ejemplo. Veían en él a alguien que había renunciado a una vida común para abrazar un proyecto de servicio y fe. En Madrid, además de su familia de sangre, encontró una familia extendida en la comunidad parroquial y en los grupos de inmigrantes venezolanos. Ese sentido de pertenencia lo fortaleció y le permitió sentirse acompañado en tierra extranjera. Su cercanía con los fieles reforzaba la imagen de un sacerdote que, aunque distante de su hogar, nunca dejaba de valorar las raíces familiares que lo habían formado. Esa unión con su familia y su vida privada coherente fueron parte esencial de su ministerio. Le recordaban constantemente que su misión no era individual, sino que estaba sostenida por la fe, el cariño y el ejemplo de quienes lo habían visto crecer. Este respaldo sería clave para afrontar los desafíos futuros, especialmente cuando su influencia digital y pastoral lo colocara como una de las figuras más relevantes entre los sacerdotes de habla hispana. El ministerio de Marcos Gálvis alcanzó una dimensión que pocos sacerdotes de su generación habían logrado. Su capacidad para combinar la predicación tradicional con el uso de las redes sociales lo convirtió en una de las voces católicas más influyentes en lengua española. Millones de reproducciones en YouTube, miles de seguidores en Facebook e Instagram y una presencia constante en la vida digital de los fieles lo consolidaron como referente espiritual. Para muchos, escuchar sus mensajes era una manera de mantener viva la fe en medio de contextos de crisis, migración y distancia. El impacto de su obra se manifestó en diferentes niveles. En el ámbito religioso, inspiró a jóvenes seminaristas y sacerdotes a explorar nuevas formas de evangelización. En el ámbito social fue reconocido como una voz que no se limitaba a hablar de espiritualidad, sino que también abordaba los problemas de la gente. Y en el ámbito personal generó una cercanía que lo hacía sentir como un amigo o un hermano mayor capaz de acompañar las luchas cotidianas. Su estilo claro, accesible y directo transformó su predicación en un puente entre la Iglesia y la vida diaria. Pero junto con los logros llegaron los desafíos. Marcos enfrentaba la constante tensión de equilibrar la innovación pastoral con la obediencia a las normas de la Iglesia. La experiencia en Madrid lo había dejado claro. La evangelización digital, aunque necesaria, debía caminar de la mano con las disposiciones eclesiásticas. Mantener ese equilibrio requería prudencia, discernimiento y humildad. Aún así, nunca renunció a su convicción de que el Evangelio debía llegar a todos sin barreras ni fronteras. Otro de los retos que enfrentaba era el cuidado de su propia salud emocional. Las experiencias de ansiedad y depresión le recordaban la necesidad de encontrar espacios de descanso, acompañamiento y silencio. El riesgo de agotamiento era real y él mismo reconocía que un sacerdote solo puede dar lo mejor de sí si mantiene un equilibrio entre misión y vida personal. Ese aprendizaje lo llevaba a valorar más que nunca la importancia de la oración, de la amistad y del vínculo constante con su familia. El futuro de Marcos Gálvis se proyectaba como una misión aún más amplia. Su presencia digital tenía potencial para seguir creciendo, alcanzando no solo a comunidades hispanas en América y Europa, sino también a otros continentes donde se habla español. La combinación de ministerio parroquial con evangelización virtual le abría un horizonte inmenso. Muchos lo imaginaban liderando proyectos de formación en línea,
encuentros internacionales de fe o iniciativas para acompañar a migrantes y jóvenes. Lo cierto es que su historia seguía en construcción. Cada homilía, cada reflexión y cada gesto de cercanía eran parte de un camino que aún no había llegado a su punto culminante. El sacerdote que había nacido en un pequeño pueblo de Barinas se había convertido en una figura global sin dejar de ser el mismo hombre sencillo que valoraba la oración en familia y la vida comunitaria. El futuro de Marcos estaba lleno de interrogantes, pero también de esperanza. Sus desafíos eran grandes, pero su fe lo impulsaba a seguir adelante. La misión que había iniciado en su infancia continuaba creciendo y prometía nuevas etapas que todavía estaban por escribirse. Esta es una historia que merece ser recordada y comentada, pues cada enseñanza, cada palabra y cada actitud del padre Marcos Galvis continúan resonando y transformando vidas. Es por eso que quiero invitarte a participar activamente en este espacio. Deja en los comentarios qué te pareció este vídeo, comparte tu opinión y dinos cómo la trayectoria del padre Marcos Galvis impactó tu vida. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Este apoyo es fundamental para que podamos continuar trayendo contenidos relevantes y de calidad para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.